Sobreexplotación, degradación y la incipiente conciencia ambiental lastiman los ecosistemas que hacen a México una de las naciones más biodiversas del planeta. Una realidad que resienten las especies animales en todos los ambientes. Las que se abren camino a nado, surcando el cielo, entre la espesa vegetación, levantando polvo, en la crudeza de los desiertos, en las ciudades. En México, como en otras regiones, el desarrollo humano ha llevado a romper la buena vecindad con el resto de las especies. Algunas han dejado de existir y a otros cientos las hemos llevado al borde de la extinción. Cada canto, cada rugido, cada batido de alas es fundamental para consolidar nuestra riqueza biológica y nuestra identidad. México ante la extinción animal tiene un reto enorme por resolver para preservar el estado de los ecosistemas y devolverles el equilibrio. México es un país vasto y generoso, donde la vida aparece en cada rincón. Un impresionante tesoro natural, que nos lleva a disfrutar de espectaculares desiertos junto al mar, bosques templados y fríos, cobijados por imponentes pinos, encinos y oyameles, selvas tropicales donde la lluvia pinta de distintos verdes la espesa vegetación, manglares irreemplazables, cuyos árboles retorcidos se entretejen para proteger a las costas de la erosión, y majestuosos arrecifes de coral que actúan como paraísos marinos. Cada uno de los ecosistemas de nuestro país es de una riqueza extraordinaria, un invaluable universo de especies resultado de millones de años de evolución. México es enormemente privilegiado, uno de los 10 países megadiversos del planeta. En su territorio se concentra el 10% de todas las especies conocidas de plantas y animales. Cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, nos hablan que México es hogar de 72.327 especies de animales. Sin embargo, como toda riqueza mal administrada, el número de especies disminuye dramáticamente. Oficialmente tenemos una lista que está publicada en la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, en la que están todas las especies que han sido estudiadas de alguna manera y que sabemos que están en algún tipo de riesgo. Estas son 2.606 especies. La problemática es de graves implicaciones. El 50% de las especies en riesgo o en peligro crítico de extinción son endémicas. No viven en ningún otro lugar. Hay dos razones, yo creo, para México en el que este tema es muy importante. Uno, somos un país con una gran diversidad de especies. Estamos entre los 5 primeros países con mayor diversidad. Y el otro es también tenemos un gran número de especies únicas. Entonces, cualquier extinción de estas especies en nuestro país pues es una extinción mundial. Hemos subestimado de manera severa la pérdida de la biodiversidad, porque no es perceptible de manera inmediata. Nos encontramos ante una alerta roja, un llamado urgente. De no actuar, los daños serán irreversibles. El valor de cada especie es único. Cada animal, por desconocido o pequeño que sea, es importante. A cada uno lo necesitamos en este hogar llamado Tierra. Todas las especies cumplen con una función específica:
realizan un servicio para que la naturaleza mantenga su equilibrio. Tenemos eficaces polinizadores, hábiles exterminadores de plagas, incansables transformadores de materia orgánica, imprescindibles carroñeros, grandes reguladores forestales. Así funciona el engranaje de la vida, la sinfonía de la biología. Los nichos ecológicos donde cada especie cumple su actividad a cambio de satisfacer sus necesidades. Ecosistemas armónicos que los seres humanos nos hemos empeñado en destruir. Quizás la relación entre nicho ecológico y conservación es que las actividades humanas van cambiando estos nichos, van reduciendo a los depredadores, van reduciendo el hábitat, van reduciendo los alimentos de las especies y las especies se tienen que ir acomodando a lo que les va quedando. La contaminación del aire, el agua y el suelo, el cambio climático y la tala indiscriminada son algunos factores que nos colocan a los humanos como principales responsables de poner en peligro nuestros ecosistemas y fauna. Por ambición e ignorancia, no hemos entendido que estamos acabando con los recursos, estamos perdiendo nuestro patrimonio natural, nuestra casa. Es importante decir que cada especie tiene un ciclo de vida y que la extinción ocurre de forma natural. Son procesos que implican millones de años. Las especies desaparecen paulatinamente para ceder el lugar a otras con características diferentes, de modo que permanecen las más aptas. Obviamente las especies tienen un ciclo de vida. Las especies por naturaleza se extinguen, ¿no? Desde que empezó la vida en la Tierra, hemos tenido diferentes eventos de extinción y todo el tiempo que hay nuevas especies también se están extinguiendo especies. A lo largo del tiempo, México, al igual que cualquier otro sitio de la Tierra, ha sufrido cataclismos, como erupciones o colisiones de meteoritos que han acabado súbitamente con poblaciones de animales. La naturaleza lentamente ha tenido la capacidad de sanar estos desastres biológicos para regresar a su equilibrio. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Simplemente lo que pasa es que ahorita estamos en un periodo en el que tenemos una extinción masiva de especies que está siendo provocada por la especie humana. Cazamos, exterminamos y comercializamos sin dar tiempo al crecimiento de nuevas poblaciones. Introducimos especies invasoras que terminan con la fauna nativa. Destruimos drásticamente ecosistemas enteros. Secamos ríos y lagunas. Contaminamos mares que aniquilan la vida. Perdemos fauna de manera acelerada como nunca antes. Lo que tenemos de evidencia son las especies que se han extinguido desde que llevamos registros, que es más o menos 1600, 1700, donde se empiezan a registrar especies extintas. Y ahí sí nos podemos dar cuenta pues, de que hay más de 600 que se han extinguido, ¿no? Y en nuestro país pues hay casos como el de la foca monje del Caribe, el oso grizzly. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha declarado que de 79.800 especies que tiene registradas, 23.000 están en peligro de extinción, casi una tercera parte. Esta realidad adquiere otros matices si se observan las diversas clases del reino animal. Los anfibios son los más amenazados, con 2 de cada 5 especies. En el caso de los mamíferos, la proporción es de la cuarta parte. Para las aves, implica 13%. La norma oficial mexicana 059 establece que en nuestro país existen 2.606 especies catalogadas en algún tipo de riesgo. De estas, 1.185 están sujetas a protección especial. 896 se encuentran amenazadas, 475 están cerca de la extinción y, lamentablemente, 49 especies
ya se han extinguido. De hecho, hay muchas especies que ni siquiera conocemos bien, que ni siquiera están descritas, que obviamente están en peligro de extinción y que están siendo amenazadas. De cualquier manera, 2.606 especies son una gran cantidad de especies que es preocupante. Además de las especies emblemáticas o carismáticas que todos conocemos, el riesgo de desaparecer es latente para aves como el pato real, guacamayas y colibríes, anfibios como ranas y salamandras, mamíferos como el teporingo, el berrendo, los murciélagos, peces como charales, carpas y sardinas, reptiles como lagartos, culebras y diversos tipos de tortugas. Son algunas de las poblaciones a las que es urgente rescatar. La transformación o degradación del medio ambiente no es la única causa de la extinción animal. Perseguimos, torturamos y exterminamos a nuestros vecinos en una suerte de guerra que carece de sentido. Uno de esos muchos casos de incomprensión lo ilustra el lobo mexicano, la subespecie más pequeña de Norteamérica. Solía habitar de forma abundante las regiones del norte y centro de México. Su fuerza, inteligencia y vida en manada lo convirtieron en un depredador tope, en un regulador del crecimiento de otras especies. El ser humano invadió su territorio buscando alimento para su ganado y otros animales de granja. Así fue acabando poco a poco con su hábitat. La mala relación con el lobo comenzó a partir de la mitad del siglo XX. Los ganaderos lo vieron como su principal enemigo y emprendieron en su contra una feroz cacería. Los últimos 5 lobos mexicanos se capturaron y llevaron a zoológicos para su reproducción en cautiverio. Esta ave emblemática es otro ejemplo de nuestra mala vecindad con las especies nacionales. Su sola estampa es sinónimo de fuerza, majestuosidad y símbolo nacional. Su único depredador es el hombre. Hoy es muy complicado admirarla en vida silvestre. El águila real, con una envergadura de más de 2 metros, es el ave rapaz más grande de México. Es solitaria y vive en las cimas de las montañas. Un tesoro natural que pocas veces vemos surcar los cielos de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango y Aguascalientes. Hemos tenido saqueo de nidos, hemos tenido muertes por envenenamiento, tenemos encontronazos de las águilas en los cables de la comisión, los cables de la luz, ¿verdad? Que también ocasionan pérdidas de ejemplares. Al no respetar su territorio, al acabar con los pastizales, el espacio se reduce, sus presas no obtienen alimento y el águila es incapaz de sobrevivir. Hoy, con solo 200 águilas en México, la hemos colocado al borde de la desaparición. 100 parejas de ejemplares en el país es ridículo. Es ridículo. Estados Unidos tiene arriba de 30 a 50 mil parejas ahorita anidando. Entonces, ¿cómo nosotros, que es nuestro símbolo patrio, en el cual está nuestra filosofía, nuestra motivación, de nuestra mexicanidad como símbolo, cómo no conservarla? El jaguar es otro motivo de preocupación. Felino majestuoso, ágil y fuerte, símbolo de poder para los antiguos mexicanos. De caminar sigiloso y mirada alerta, era temido y venerado. Con el tiempo todo cambió. El respeto se perdió. Lo convertimos en un animal vulnerable. Al devorar sus selvas y bosques húmedos, lo cazamos, vendemos su piel, traficamos con su vida. Hoy, el número de jaguares en territorio nacional disminuye dramáticamente. Hace unos años México se convirtió en el primer país a nivel mundial que tiene una estimación de cuántos jaguares tenemos en el país. El número de jaguares que tenemos en el país es de 4,000. 4,000 jaguares se oye como muchos, pero realmente son muy pocos. Estamos calculando que son más o menos el 30% de lo que existía hace 60 años. Si no se actúa rápidamente, este extraordinario felino desaparecerá. Nuestra tierra, historia y cultura quedarán fragmentadas si nos negamos a escuchar su potente rugido. La zona lacustre de Xochimilco en la Ciudad de México agoniza.
los islotes han dejado de ser uno de los mejores sistemas agrícolas. Sus canales se han reducido. El agua que reciben está contaminada con las descargas de aguas residuales que se vierten aguas arriba, afectando seriamente la fauna y flora nativas. En estas aguas pantanosas son pocos los avistamientos de un anfibio único en el mundo, endémico, el ajolote. En el siglo XVI, esta salamandra acuática abundaba en los lagos de Chalco, Xochimilco, Texcoco, Xaltocán y Zumpango. Este renacuajo es la especie emblemática de la Ciudad de México. Su lucha de supervivencia es dramática. Además de la contaminación de su medio, la pesca desmedida y la introducción de carpas y tilapias han acabado con sus crías. Su población se ha reducido 99.9%. Pues la población silvestre de ajolote como tal está ahorita en una situación sumamente crítica. Está a punto de desaparecer de su medio natural. No quiere decir que ya no haya, sino que es muy escasa la población y ya es muy difícil que se lleven a cabo los eventos reproductivos necesarios para que la población se recupere. Es el anfibio más estudiado del mundo, debido a que es un ser neoténico, es decir, aún en su etapa adulta, su apariencia es juvenil y conserva sus características larvarias toda la vida. Esta condición le permite regenerar partes de su cuerpo. Si pierde o lesiona una extremidad, su cola, la médula espinal, incluso su cerebro, en un mes puede reconstruirlo por completo. Lo que no ha podido regenerar son las condiciones naturales de sus humedales para seguir viviendo. El caso más alarmante de una especie mexicana es el de una pequeña marsopa del Alto Golfo de California, entre Sonora y Baja California. La vaquita marina, el cetáceo más pequeño que habita exclusivamente en estas aguas. Es un ejemplar sumamente elusivo. Sin embargo, en abril de 2015, sorprendió al mundo al ser avistado el dorso de un ejemplar. Se consideró un suceso milagro, y no es para menos. Encontrar una vaquita nadando es sumamente complicado. Hay menos de 30 ejemplares. Está hoy en gravísimo peligro de extinción, es el mamífero con mayor peligro de extinción en el mundo. Todos son endémicos al Alto Golfo de California y no viven en ningún otro lado. Estas otras imágenes ilustran muy bien la amenaza que se cierne sobre este animal. Corresponde a uno de los 2 cadáveres de vaquita marina hallados en el Alto Golfo de California, localizados por la organización Sea Shepherd a principios de marzo de 2016. La vaquita marina es víctima de una actividad ilícita que tiene lugar en estas aguas. Aquí se pesca de manera furtiva a la totoaba, a pesar de que su captura se prohíbe desde 1975. Cada buche de totoaba se cotiza hasta en $14,000 en el mercado negro de China. Si bien la vaquita marina no posee ningún valor nutrimental, sí es una especie importante para el ecosistema. Es una de las joyas únicas de la biodiversidad nacional. Nunca como ahora se han generado varios frentes para recuperar la fauna y su entorno. El caso más exitoso es el de la ballena gris. Cada invierno, este gigante del océano viaja más de 9,000 kilómetros desde Alaska a las tibias aguas del Golfo de California para reproducirse y ver nacer a sus ballenatos. Estados Unidos y México trabajan desde 1970 para evitar la caza comercial que puso al borde del colapso al maravilloso cetáceo. Además de la regulación de la caza ballenera, de la creación de santuarios para su cuidado durante la época de reproducción, se tiene todo un sistema de monitoreo que la siguen desde su zona de reproducción a lo largo de toda su ruta migratoria pasando por la costa de Estados Unidos hasta cuando llegan a alimentarse a los mares de Bering, Chukchi y Beaufort. Los números son alentadores. Se ha recuperado una población de 20,000 individuos,
experiencia que se busca replicar en otras especies. El programa binacional México-Estados Unidos del lobo mexicano ha permitido, después de 30 años, reproducir más de 300 ejemplares en cautiverio. Los zoológicos han sido pieza clave para su recuperación. En la Ciudad de México han nacido 150 lobeznos, algunos mediante inseminación artificial. En las sierras de Chihuahua y Sonora se han reintroducido lobos mexicanos, con la expectativa de reincorporarlos a su hábitat. En cuanto al águila real, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, en coordinación con el gobierno federal, organizaciones no gubernamentales, empresas y sociedad civil, implementa un programa de recuperación. Implica acciones encaminadas al monitoreo y la difusión. Si ella está volando en esa región, si ella tiene su nido y está produciendo sus aguiluchos, el hábitat está conservado. Y por consecuencia, todas las demás especies que están en esa sombrilla que el águila cubre solamente con su presencia y su desarrollo como especie. La Estrategia Nacional para el Jaguar contempla la protección de 4 millones de hectáreas de áreas naturales. Estaremos trabajando en los siguientes años, en tener jaguares desde Sonora hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán. Los corredores biológicos se necesitan para establecer precisamente estas áreas que conecten las diferentes reservas ya establecidas. Queremos que se consoliden y se amplíen las reservas que tienen jaguares y finalmente queremos unir estas reservas a través de estos corredores biológicos o de nuevas áreas protegidas. Científicos del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco y de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México desarrollan criaderos de ajolote con el apoyo de productores agrícolas del lugar. La producción y el aprovechamiento del ajolote generan recuperación de hábitat. Se tienen que recuperar zanjas, se tienen que hacer estanques, se tienen que hacer desasolves de cuerpos de agua, que es donde se va a producir el ajolote, y eso es parte del hábitat. Desde hace 2 años, el gobierno federal implementó una estrategia para sacar de la extinción a la vaquita marina. En ella participan 10 dependencias federales, entre las que destaca la Secretaría de Marina, cuyos elementos patrullan la zona donde se extrae totoaba y que es hábitat de la vaquita. También se estableció una veda que venció el pasado 10 de abril. Se extendió al 31 de mayo e incluye acciones adicionales para el rescate. Sí, yo creo mucho en los milagros y realmente hasta que queden vaquitas, hasta que no se muera la última, siempre trataremos de luchar por ella. Es importante que las especies del mar queden vivas. Es una gran catástrofe de matar así a un ser vivo que es un tesoro mexicano. Ella es endémica de México. Preservar nuestra riqueza biológica es una tarea que comenzó 30 años atrás. Sin embargo, fue hasta el año 2000 cuando se presentó una estrategia nacional específicamente para atender asuntos de biodiversidad. Consistió en 4 lineamientos generales de políticas públicas que llevarían al país a contar con un inventario sólido sobre la riqueza biológica, con el fin de identificar riesgos y oportunidades. Ese mismo año, en el 2000, se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, instancia que hoy administra 181 zonas de preservación que son clave para el resguardo de las especies. El gobierno federal espera que para el 2020 esas áreas de protección se extiendan en 17% del territorio, así como en 10% de los mares nacionales. En el ámbito internacional, nuestro país ha tenido un papel destacado, al punto que fue elegido para ser sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad de la ONU, la COP13, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, el pasado diciembre. Esfuerzos importantes, pero insuficientes, frente a nuestra mala relación con la biodiversidad. Sintetizaban que alrededor del 50% de nuestros ecosistemas han sido transformados. México se defiende muchísimo porque tenemos muchas montañas, tenemos zonas áridas grandes y eso disminuye, digamos,
la transformación, pero lo primero que tendríamos que tener muy claro es dónde, cuánto estamos perdiendo, ¿no? Un sistema de monitoreo de ecosistemas para poder decir en dónde tenemos que recuperar. Creo que estamos perdiendo oportunidades al dejar que las especies se extingan. Oportunidades como una derrama económica para comunidades pesqueras, como es la ballena gris, perder polinizadores, que gracias a ellos tenemos tequila, la cantidad de servicios que brinda la biodiversidad, como es el vestido, toda la industria alimenticia vive gracias a los polinizadores, a las abejas, a los murciélagos, a los insectos en general. Para recuperar la buena vecindad ecológica, aún hay mucho por recorrer. La extinción es un camino sin retorno. Al desaparecer una especie, no hay manera de reemplazarla. Hemos olvidado que somos parte de la naturaleza. Los esfuerzos de conservación en México pueden ser una segunda oportunidad para establecer una buena convivencia entre las especies, incluyendo a la nuestra. Así evitaremos lo que hoy sucede: un desapego por nuestra riqueza biológica que pone en riesgo la vida y la identidad.